Muy bien. Básicamente lo que hoy día vamos a desarrollar es el intermedio tardío. Vamos a terminar, chicos. Recuerden que hemos desarrollado la cultura chimú. Y cuando hablamos de los chimús desarrollaron una gran orfebrería, ganando ¿a quién? A Mochica, a Lambayeque, ¿no? Y recuerde algo sumamente importante. Esta cultura llamada chimú va a desarrollar las famosísimas chacras hundidas, llamadas huachaques. Perfecto, profesor. El principal elemento que se va a cultivar es la famosa totora. Muy bien, ahora sí. Profe, cuando hablamos del intermedio tardío, estamos hablando también de la famosísima cultura. Ala, no hay plumón, dice. Chincha, todo verde será. Ya, vamos. La cultura chincha. Dale, ubicación. Ica. Pisco. Pisco, Nazca. Nazca, Paracas. Paracas, Cañete, Obis, Cañete, y lo que viene a ser en este sentido, pues, Chincha, ¿no? El Valle de Chincha. Ahora sí. Profe, ¿cuál es su capital de esta cultura? Su capital va a ser Tambo. Tambo de Mora. ¿Tambo de Mora nomás? Así nomás. Tambo de Mora, pero tiene otro centro muy importante llamado La Centinela. La Centinela, ¿ya chicos? Tambo de Mora, centro administrativo comercial. La Centinela, centro administrativo religioso. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de Tambo de Mora, centro administrativo comercial. La Centinela, religioso. Cuidado con eso. Muy bien. Ahora sí, ¿quién es su descubridor? Profesor, es el famosísimo Cabello de Balboa. Obis de Balboa. Y si hablamos de su descubridor Cabello de Balboa, netamente en este sentido tenemos que entender algo sumamente importante. Profesor, pero ese es un cronista, pe. ¿A quién le vamos a deber lo que viene a ser, pues, su investigación científica? Profesor, su investigación científica, el primer científico que va a trabajar científicamente a Chincha es Max Patito. Max Patito, por eso es que muchos confunden con su descubridor. Es el personaje o el arqueólogo que trabaja de manera científica. ¿Ya chicos? Es Maxwell. Muy bien. Ahora sí, chicos, pero también va a estudiar la doctora, en este sentido, una gran historiadora. Soy su fanático, soy su hincha, María Rostorotsky. Profesor, cuando hablamos de María Rostorotsky, en este sentido, María Rostorotsky lo va a llamar a los chinchas como los nuevos fenicios de América o fenicios del nuevo mundo. Muy bien, ahora, profesor, tenemos que entender algo sumamente importante. ¿Cuál es la importancia de esta cultura? ¿Cómo era su sociedad? Profesor, tiene una sociedad gobierno marítimo. Y cuando hablamos de gobierno marítimo, talasocrática, militar, talasocrática, en este caso es a la vez teocrática, porque son muy religiosos, ¿ah? Teocráticos. Y también, en este sentido, pues desarrollan el militarismo, pero solo para la defensa. Ahora, ¿cómo era su ecorrococó? Eso es lo más importante. Profesor, se dedicaron a la famosa agricultura. Profe, agricultura, claro, porque Chincha no del todo es costa. Chincha también tiene sierra. Y como Chincha tiene sierra, también ha desarrollado la famosa agricultura. Muy bien. Profe, en este sentido, tenemos que entender que se ha dedicado a la famosísima pesca y marisqueo. ¿Cuál es su principal actividad? Lo que viene a ser el comercio. Profesor, pero cuando hablamos del comercio, escucha bien, tenemos que entender algo sumamente importante. Ellos desarrollan un comercio marítimo, y el otro comercio es terrestre. Por eso es que vamos a unir un triángulo comercial. Vamos a ver un triángulo comercial. Chicos, mira al toque. Profesor, cuando hablamos netamente del comercio, ellos desarrollan un comercio marítimo y un comercio terrestre. Por lo tanto, cuando hablamos del comercio marítimo
lo va a desarrollar hacia el Ecuador, en el Ecuador. Y comercio terrestre, a lo netamente lo que viene a ser la meseta del Collao, a los reinos aymaras, los collas, lupacas, ahí están ellos. Concha le vale. Entonces, profe, tenemos que entender que ellos desarrollan un comercio no solo marítimo, también netamente terrestre. Son los grandes comerciantes. Y al igual que los chimús, estos personajes introdujeron lo que viene a ser las famosas achitas de cobre, ¿sí o no? La primera moneda instaurada en el Perú. Te hago la siguiente. No creo que puedas. Te hago la siguiente pregunta y espero que puedas. ¿Cómo se llama la moneda implantada en el sistema colonial? Sol, dice el otro. ¿Cómo se llama el sistema monetario o el dinero o el sistema de moneda que se implantó en el sistema colonial? No en el virreinato, sistema colonial. Ya, pero lo traigo la próxima semana, no he traído hoy día. Y es por la ya. ¿Nada? Perros. Son las famosas callanas. Claro. La moneda implantada en el sistema colonial son las famosas callanas. Profe, ¿y las monedas implantadas en el virreinato? Lo va a implantar Toledo, el virrey Toledo, que hace la restauración económica, también hace. Recién vamos a llegar, ¿no? Mira, como otro ciclo, ¿no te he dicho? Claro, pe. Profe, es netamente el peso. Ya, vamos por acá. Mira, profe, por lo tanto, ellos desarrollan netamente un comercio marítimo y un comercio terrestre. ¿Qué es lo que van a extraer del altiplano? Profesor, terrestre, altiplano. Traen netamente los principales productos agrícolas como la quinoa, maíz, papa, pero también las comidas deshidratadas como cuáles, charqui, chuño, chulje, ¿ya? Profesor, netamente son las comidas principales que se van a traer de lo que viene a ser el altiplano. Marítimo, y eso es lo que más nos preguntan, con el Ecuador. Profesor, y con el Ecuador, un comercio marítimo. ¿Qué es lo que van a traer del Ecuador? Profesor, las famosísimas conchas marinas. Conchas, el espondilus. ¿Qué más? Profesor, lo que vamos a ver netamente viene a ser los famosos trombus. Y de los trombus, ¿qué sale? Pututu. Eso, vaina, ¿ya? De los trombus sale el pututu. Profe, también vamos a ver las famosas Shakira, la que canta Waka Waka. ¿Quién canta Waka Waka? Ahí es. La famosa ¿qué son las Shakiras? La cantante, no, mira. ¿Qué son Shakiras? Son piedras marinas, pero son de tipo precioso, no como el diamante. Claro, más o menos ese color. Esas shakiras sirven para hacer collares. Y eso es para las alhajas que uno tiene que tener como gobernante. ¿Ustedes qué van a tener eso? Opción? Ya, bacán. Son las famosas shakiras. Profe, entonces el intercambio comercial es muy importante para los chinchas. Los chinchas desarrollaron netamente militarismo. Los chinchas no desarrollan militarismos. Sí tienen militares, pero los militares solo son para la defensa. No desarrollan militares para la expansión. Los chinchas lo que van a tener son centros administrativos, comerciales. Recuerda algo sumamente importante. A ellos más les importa el comercio. Ahora, lo que tenemos que entender netamente, ¿ellos utilizaron caballitos de totora? No. Ellos ya utilizan balsas. Ellos ya utilizan balsas de madera, pero ellos tallaban la madera. ¿Y cómo se llama el tallado de madera? La famosa silografía, tallado de madera.
Ellos tallan la madera, infeliz. Bacán, profesor. Si antes tallaban piedra, ahora van a tallar maderita. Bacán, profesor. Desarrollan la famosa silografía. De eso empiezan a realizar sus pequeñas embarcaciones para netamente realizar el comercio marítimo. ¡Qué bacán, profesor! Entonces, estos personajes realizan pequeñas embarcaciones, incluso lo que utilizó Thor Heyerdahl, ¿te acuerdas? ¿No? Pequeñas embarcaciones, muchachos, utilizados a base de maderita, cedrito utilizaban ellos, ¿no? Bacán, profesor. Y de esa manera, pues, ya tenían sus pequeñas embarcaciones. ¿Ya, chicos? Sus pequeñas embarcaciones. ¡Qué bacán, profesor! Entonces, eran tromes tallando la famosa madera. Ahora sí. Muy bien. Lo más importante, chicos. Profe, lo que me pueden preguntar de los chinchas, básicamente es de su arquitectura. Profesor, estos sí utilizaron a gran intensidad lo que viene a ser el adobe. Introdujeron el famoso adobe y el famoso tapial. Tapial, ¿qué es el tapial? Como el adobe, pero es más grande. Entonces, en este sentido, utilizaron lo que viene a ser el adobe y el tapial. ¿Y dónde se puede observar ese tipo de en Tambo de Mora y la Centinela? Tambo de Mora, centro administrativo comercial. La Centinela, centro administrativo religioso. Bacán, profesor. Ahora, no desarrollan una buena cerámica, a ellos lo que les importa más es el comercio. Bacán, profesor. Ahora, ¿cómo va a empezar a decaer esta gran cultura chincha? Profesor, ellos tienen un gobernante. Y este gobernante se va a llamar, ¿cómo, muchachones? Habla. Profesor, es Chinchay Capac. Ojo, pestaña y ceja. Chinchay Capac es el gobernante, pero Chinchay Camac es su dios. Chinchay Camac es su dios. Camac. ¿Ya? Muy bien. Pero tienen una diosa también, la famosa Urpihuachay. Y la Urpihuachay es la que pare palomas. Profesor, qué bacán. Entonces, su gobernante Chinchay Capac, este personaje decide someterse de manera pacífica a los incas. De manera pacífica. Por lo tanto, los chinchas es una cultura que se sometió de manera pacífica a los incas. La pregunta es, ¿por qué los chinchas se dejaron someter de manera pacífica, infelices? ¿Porque no tenían militares? Eran conscientes, como tú no lo eres con tu ex. Ay, esa. Bromita nomás, bromita. Profe, soy. Chicos, no, mejor no les digo. Chicos, cuando hablamos de los chinchas, ¿sabes por qué los chinchas se dejan someter pacíficamente? Los chinchas se dejan someter pacíficamente porque no quieren perder el control hegemónico de la economía, de su comercio. Ellos no quieren perder su comercio. Si los incas sometían de manera brusca, ellos tenían que obedecer al incanato. Lo bueno del incanato es que cuando tú te sometías de manera pacífica, podías mantener tu propia cultura. Profesor, pero si tú te vas a someter de manera con la guerra, ya ellos te van a someter a sus propias costumbres, los famosos mitimaes. Entonces, los chinchas se dejaron someter porque querían seguir manteniendo esa hegemonía comercial. ¡Qué bacán, profesor! Por eso Chinchay Capac le da a su hija, toma mierda, le da. Y en este caso, ¿quién sometió a los chinchas? Muy bien, Pachacútec. Pachacútec se casa con la hija de Chinchay Capac y producto de esa relación, netamente nace un chiquito. Tupac Yupanqui. Y por eso, como Tupac Yupanqui es origen chinchano, es buen navegante. Por lo tanto, se le conoce como Inca navegante, pinfeliz.
Bacán, profesor. Y de esa manera, los chinchas eran sometidos de manera pacífica. Dale, profe. Si hablamos de los chancas, es manera distinta, ¿sí o no, chicos? Obis. Dale, rapidito, profe. A ellos les gusta la violencia, ¿no? Ubicación. Mira. Y eso lo podemos reafirmar en el último examen de admisión. Siempre cuando enseño chancas, siempre te digo que en chancas solo te viene 2 cochinadas nada más. Ubicación y origen. ¿Vino o no vino? Vino. Solo 2 cosas. No estudies cerámica, mierda, tiene varios, mierda. No, no estudies. Eso no va a venir. Profe, netamente cuando hablamos de su ubicación, tenemos que entender que esto sí viene. ¿Dónde? Profesor, inician en Huancavelica, tierra de él. Muy bien. Ayachupo. Tierra. Simón. Será tu caso hoy, yo. Dale. El famoso Apu. Rima. Lo que sí también te pueden preguntar que ellos están por la cuenca del río. Muy bien, Pampas. Pampas, perfecto. Y dale, ¿cuál es su capital? Ahora. Ahí está, sí sabías, mier. Huaman. Huamancarpa. No te desesperes, habla despacio. Masca bien la coca. Huamancarpa. Ya, bacán. ¿Quién es su descubridor? Mamancarpa. ¿Cómo que Mamancarpa? Huamancarpa, profesor Sarmiento. Ahí está, Sarmiento de Gamboa. Pero Sarmiento de Gamboa, netamente, no es el primero en hablarnos de lo que viene a ser, pues, en este caso, lo que viene a ser es, en este caso, el primero en hablarnos de lo que viene a ser la cultura chancas. Grandes, aguerridos personajes que habitaron en las partes altas. Eso es lo que te dice él. Ahora, netamente tenemos investigadores. Como por ejemplo, mi gran admiradora, bueno, yo la admiro mucho. Es una gran, pero recuerda que María Rostorovsky no tiene profesión aún. María Rostorovsky, cuando terminó la secundaria, es de una de las familias más adineradas del Perú. Y María Rostorovsky recibía clases en Estados Unidos, Alemania, imagínate, clases particulares, ¿no? Entonces, ella no ha ejercido una profesión, pero sí, gracias a sus estudios, pues ha llegado a realizar muchas investigaciones muy importantes. Es considerada una etnohistoriadora. ¿Por qué? A pesar de lo que viene a ser, a través de las crónicas, ella ha podido descifrarnos muchos enigmas. Y nos dice que netamente los chancas son origen de una laguna. Choclocoche. Ella es la que da origen a los chancas. María Rostorovsky. Bacán, profesor. Ella es la que te dice que los chancas se ubicaron básicamente en las partes altas. Dale, ¿qué más? Mira, lo que tenemos que entender ahora es hablar de los arqueólogos ayacuchanos. Esos mierdas sí son medio raros. Profesor, yo no soy arqueólogo, soy historiador. Yo no soy un cachamomias, ya, por favor, no vayas. No confundas. Profe, en este sentido vamos a hablar de Cirilo Vivanco Pomacanchari. Cirilo Vivanco Pomacanchari. Bueno, los arqueólogos le dicen así, pues, ¿no? Ellos ya aceptan su realidad. No sé. ¿Por qué se encerrarán con las momias que encuentran esos? No sé. Por eso las señoritas, cásense con un arqueólogo. Mientras más viejas se pongan, más atractiva le va a ver él. Sí, le gusta la antigüedad. Dale, Cirilo Vivanco. Cirilo Vivanco nos habla que los chancas es un poderoso estado confederado. ¿Y qué es un estado confederado? Unión de pueblos. ¿Está claro? Eso es lo que te habla Cirilo Vivanco. Profe, pero aquí viene un máster, un gran amigo mío, un gran amigo mío que fue mi profe también, ¿no?
Fue mi profesor, ¿puedes creer? Porque fue mi profesor de CEPRE y fue mi profesor en la universidad. David Quichua. Sí, me enseñó ya en la serie 500 cuando justo estaba saliendo. Por su culpa ya aprendí a leer paleografía. Día y noche en archivo. Profe, David Quichua, este personaje, muchachos, que hoy en día también enseña en el centro preuniversitario, hizo un doctorado acerca de los chancas, o sea, su tesis doctoral es acerca de los chancas, y en la cual él afirma algo sumamente importante. Quichua te dice que los chancas no sería un pueblo confederado, sino una descendencia netamente huari. Ahora, David Quichua te dice que los chancas, cuando habitaron en las partes altas, no fue por la guerra, sino por las enfermedades y por la agricultura. Bacán, profesor. Eso lo vamos a detallar más adelante. Entonces, David Quichua, en este sentido, sería uno de los grandes opositores a todos los profesores de la universidad, especialmente a Cirilo Vivanco y Edison Mendoza, ¿no? Quienes afirman que para ellos Chancas fue un estado confederado, pero para Quichua es un caso contrario. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es la importancia? Chicos, la importancia de esta cultura solo es su origen, nada más, eso viene. Y su origen se basa en dos versiones, la mitología. Profesor, y si hablamos de la mitología, tenemos que entender que ellos abarcaron básicamente de lo que viene a ser, habla, profesor, de una laguna. Choclococha. Pero si no te viene Choclococha, ¿con qué nombre? Urcococha. Urcococha. Cuidado, ¿ah? Profe, o bien te viene con Choclococha o bien te viene con Urcococha. Ahora, ¿quién nos dio el origen de los chancas? María Rostorovsky. Ya, María Rostorovsky. Y María Rostorovsky te dice que de la laguna de Choclococha salieron dos hermanos. Ayar. ¿Cómo que Ayar, míos? Hoy salieron Usco y Anco. Y Ancovilca hoy, míos. Ayar. Profesor, salieron los hermanos Uscovilca y Ancovilca. Salieron básicamente para poder civilizar al pueblo de Huancavelica. Por lo tanto, Choclococha o Urcococha, ¿dónde queda ubicado? Huancavelica. De ahí salieron estos dos guerreros y empezaron a civilizar. Empezaron netamente a enseñar el pastoreo, la agricultura. Y se habitaron en las partes altas. Eso es lo que te cuenta, pues. Y netamente la mitología te dice que Uscovilca y Ancovilca, cuando ellos mueren, se convierten en momias. Y esas momias son llamadas maikis. Y esos maikis son llevados por los chancas a las guerras. Miers cargaban su maiki, iban a la guerra. Eso les daba protección. Qué bacán, profesor. Y de esa manera se daría el origen mitológico de los incas. El científico. Profesor, los chancas fueron descendientes de una cultura llamada huari, porque los huari al desintegrarse fueron a habitar otros pueblos, formaron otras etnias, y esas etnias formaron una gran cultura llamada chanca. Bacán, profesor. Bacán. Y de esa manera estamos hablando de su origen. ¿Ya? Muy bien. Profe, lo que me pueden preguntar su sociedad. Sociedad no creo, pero dale, pues, ¿qué vamos a hacer? Profesor, eran netamente una sociedad. Perfecto. Profesor, es una sociedad militarista. Profesor, donde gobierna un militar, un señor chanca. Ahora, lo más importante. Cuando hablamos de los chancas y hablamos de la economía, profe, la ganadería, en este caso el pastoreo, y lo que viene a ser la agricultura, ¿ya, chicos? Profe, ¿su arquitectura cómo es? Su arquitectura es rústica, piedra y barro, de forma circular, ¿ya? Y básicamente no destacan en su arquitectura. Cerámica peor, tosca, como las mujeres, tosca, chusca. Ya, seguro, míos. Profe, rapidito, ¿en qué sobresale? En la estrategia militar. Estos mierdos eran conflictivos,
habitaban las partes altas. Les llamaban chancas porque lo tenían grande. ¿Cuál la piedra? La pierna, hijo, la pierna. Claro, pues si no, ¿qué cosa va a tener grande? Ahí está. Profesor, en este sentido, los chancas habitaban en las partes altas por netamente la estrategia militar, pero lo que menciona Quicho es por las ¿y por qué más? Por la agricultura. Y profe, ¿también construían andenes? Obis. Los chancas también construían andenes. Concha le vale, qué bacán, profe. Y en este sentido, pues los chancas estaban habitando en las partes altas. Los chancas empezaron a habitar lo que viene a ser Huancavelica. Llegaron a Ayacucho. Luego se van a Apurímac. Y cuando se van a Apurímac, se toparon con los incas. Concha le vale. Y los incas, o el primer inca en enfrentarse a los chancas es Inca Roca. Inca Roca, se había enfrentado a chancas, pero Inca Roca muere. Y cuando Inca Roca muere, le sucede Huiracocha. Y este Huiracocha, daba cólera. Profesor, cuando hablamos de Huiracocha, tenemos que entender que Huiracocha era un inca miedoso, más que Yaguarhuaca todavía. Profesor, este Huiracocha era total sazo, ¿sabes por qué? Le había rendido pleitesía ¿a quién? A Uscovilca y Ancovilca. Ese Huiracocha era lo más trágico que le podía suceder a los incas. Y este Huiracocha, muchachos, se había enamorado de una mujer, pero ni modo, Alan. O sea, sabes que los incas podemos tener muchas mujeres, ¿no? Eso es normal. Eso es cultura. Ya. Ahora también es cultura. Profe, en este sentido, escucha bien, cuando nosotros hablamos de estos personajes, muchachos, mire, escucha. Este Huiracocha se había enamorado del huevo. Perdón. De Mamaruntu. Que al final de cuentas es mamahuevo. ¿Ya? Se había enamorado de Mamaruntu. Y cuando se había enamorado de Mamaruntu, producto de esa relación nace Uscovilca. Urco Inca. Profesor, Urco Inca es su hijo más querido de Huiracocha porque es de la mujer que más quiere y más ama. ¿Ya? Entonces, obviamente que Mamaruntu es su amante, o sea, es su esposa secundaria, es una pihuipe. ¿Ya? Entonces, en este sentido, muchachos, estaba pues, en ese caso, chiquitos, estaban en ese dilema, ¿no? Y pues también netamente él tiene otro hijo, ¿no? Llamado como Cusi Yupan. Y ese Cusi Yupan quisiera guerrerazo. Él sí se había educado bien, ¿en dónde? En Yachayhuasi. Profesor, en ese sentido, muchachos, ese Cusi Yupan quisiera muy bueno, pero como netamente este personaje, chicos, llamado pues Huiracocha, le dice, Urco, yo me voy a ir para el altiplano, voy a visitar territorio de altiplano. Tú te vas a encargar de los chancas. Si derrotas a los chancas, te voy a dar todo el estado, o sea, le iba a dar el gobierno. Y Urco no sabía de guerra, pero igual que su viejo miedoso. Y sabía, en este caso Urco, muchachos, lo que va a hacer es lo siguiente. Va a enfrentarse a los chancas y va a agarrar a todo el ejército de los incas y va a entrar a Apurímac. Y cuando entraron a Apurímac, profesor, esos chancazapas habían ocultado, estaban ocultaditos. Y cuando entra Urco, ¿dónde están chancazapas de No había nadie, Mira, ¿ves? Me han tenido miedo esos, voy a tomar poder. Y los chancas salen de su escondite de las partes altas. Parecían san cristobalinos. De verdad. Sí, esa es la herencia, creo, ¿no? Sí.
Y en ese sentido, muchachos, los chancas salen con su pututu, empiezan a tocar miers, y en ese caso, todos los chancas con su guara, con su arma de tal dun dun, mier, fra, con su dun dun sazo, otros con su mano, no maya mier, fra, no, mismo San Cristobalinos, pesos mieros. Y en ese sentido, Urco Inca, muchachos, de la desesperación esquivaba la piedra hasta que uno, ¡prag! ¡Ah, no, mierda! ¿No? Y en ese sentido, cuando vio otra cabeza que le estaba creciendo, ¡retirada! ¡Retirada, mierda! Se retiraron de lo que viene a ser el Apurima. Y cuando se retiran, muchachos, ¡ah, la mierda, profesor! Cuando se retiran de la Apurima, el que toma el control es netamente, pues, Cusi Yupan. Y Cusi Yupanqui, en este sentido, sí conocía muy bien a los chancas, míos. Y los chancas estaban esperando nomás de manera ocultadita de nuevo a los incas. Y en ese sentido, Cusi Yupanqui sí conocía a los chancas. Por eso entraron por la retaguardia, míos. Y los chancas estaban esperando así nomás a míos. Y cuando entraron por la retaguardia, entraron con sus lanzas los incas. Imagínate, todita la lanza. En ese sentido, muchachos, de esa manera derrotaron a lo que viene a ser los chancas. Y los chancas fueron derrotados en esa batalla llamada Yaguarpampa. O también llamado Ichupampa. En ese sentido, muchachos, tenemos que entender que en esa batalla los chancas serán derrotados. Y los chancas, al ser derrotados, llegaron a habitar en la localidad de Vilcashuamán, parte de los chancas. Y después, netamente, pues se van a ir para el noreste de Huamanga, lo que viene a ser la parte de Huanta. Aguanta, profe, cuando hablamos netamente en Vilcashuamán, se acentuaron en un cerro llamado Piyucho. Y en ese cerro Piyucho, muchachos, habitaban los chancas. Una vez que netamente ganó Cusi Yupanqui la batalla, se cambió de nombre a Pachacu. Y Pachacútec, en este sentido, dijo, en cualquier momento estos chancas de mier se van a rebelar. Construyan palacio. Por eso edifican Vilcashuamán. Por eso que en Vilcashuamán, cuando vas tú, vas a encontrar a Pachacútec, porque Pachacútec es su creador. Qué bacán, profesor. En todo caso, Vilcashuamán sería un centro administrativo, religioso y militar. Bacán, profesor. Religioso porque está el templo del sol y de la luna y vamos a encontrar un Ushno. El Ushno es la pirámide escalonada y trunca, que antes podía subir, ahora ya no, ¿no? Ya no se puede. Del infiernillo. En este sentido, la cueva del infiernillo, no. No te podría asegurar, pero según Pío Max Medina, ese sería una pacarina para los Huari, porque, según Pío Max Medina, porque de ahí habrían salido los Huari. Su origen mitológico de los Huari sería la cueva de infiernillo. Nosotros hemos tratado de entrar, pero es muy difícil porque ni bien vas entrando, te va faltando el oxígeno y según dicen que no hay fin, pues, ¿no? No hay fin. Claro. Es que dicen que es como un embudo. Es como un embudo, ¿ya? Pero una cueva similar lo podemos encontrar en Vilcashuamán. Me he olvidado su nombre, porque sí, teníamos una compañera que era de Vilcashuamán y nos llevó a esa parte, a esa cueva. Entramos por la parte de abajo y salimos por el otro lado ya, pero era locazo porque daba miedo. Sí, ¿ya? Entonces, en ese sentido, chicos, tenemos que entender algo sumamente importante. Profe, los chancas habitaron en la parte de Vilcashuamán, en el famoso Cerro Piyucho, pero los que se fueron para el noreste de Huamanga, netamente, pues ellos se enfrentaron o tuvieron muchos ataques consecutivos con los incas. Y es por eso que los incas lo van a sentenciar, lo ahorcan, y en el puente Ayaguarcuna. Por eso lo llaman puente Ayaguarcuna.
porque ahí fueron netamente ahorcados los chancas. Mierda, los incas eran salvajes cuando no querías hacerle caso, ¿ya? Entonces, en ese sentido, de esa manera los chancas pues dieron su fin y van a ser controlados por los incas. Perfecto, profesor. Dale. A raíz de esto, obviamente que en este intermedio tardío también están los reinos aymara, como los lupacas, los collas, los soras, ¿no? Y pues todos estos reinos han sido conquistados por el horizonte tardío. Estamos hablando del gran imperio incaico. Estamos hablando del imperio del Tahuantinsuyo, también llamado Inca. Ahora, profe, cuando hablamos de los incas, tenemos que hablar básicamente de su ubiri ubicación. Profesor, ¿Ayacucho? Profesor, la ubicación básicamente, ¿dónde está ubicado? Profesor, en el Cusco, o también llamado Josco. Josco, ¿no? Josco. ¿Qué más? Profe, tenemos que entender que están en un valle. Valle del Ajamama. Acamama. Acamama. Muy bien. Profe, recuerda netamente que están en una plaza. En la plaza de Huacaipata. Huacaipata. En la plaza de Huacay. En la plaza de Huacay. La plaza de Huacaipata todos ustedes lo conocen. ¿Han viajado? Ah, no, ustedes de repente son promoción COVID, no han viajado, ¿no? Algunos sí, mierda, son promoción COVID. La plaza de Huacaipata es la plaza donde está el templo del Joricancha, el templo del sol y de la luna. Esa es la plaza principal, ¿ya? Profesor, esa es la plaza de Huacaipata. Ahora, nosotros tenemos que entender que pues escúchame bien, estos incas lo que van a desarrollar es algo sumamente importante. Se lograron ubicar en varios países. Empezamos por arriba, con Colombia, Ecuador. Espera, Peo, y espera. ¿Tú estás escribiendo? Ecuador. ¿Qué más? Perú. Profesor, espera, Bolivia. La ahí está la Argentina, imagínate Argentina, donde Leo Messi, y netamente nuestro baño, ahí está, ya bacán. Profesor, en este sentido lo que vamos a ver es que se ubicaron en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y el baño, Chile, ya, ahí está. Profe, básicamente esa es su ubicación. ¿Y cómo se originaron estos incas? ¿Cómo se dio su origen? Tiene origen, muy bien, tiene un origen mitológico y un origen científico. ¿Ya? Tiene un origen mitológico y un origen científico. ¿Dónde estás? Por favor, hijo. Fernandito. ¿Tienes un plumón aparte de este color rojo? Si tienes, por favor, préstame para hacer el Tahuantinsuyo. Ya, vamos. Mitológico. En mitológico vamos a encontrar dos leyendas. Habla. La leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿no? Y la de Mama Ocllo. Y la de los hermanos. Muy bien, hermanos. Curi, ¿cómo que Curi hoy? La de los hermanos Ayar. Dale, profe, escucha bien. Cuando hablamos de su origen mitológico, la de Manco Cápac y Mama Ocllo, está escrito ¿en qué crónica? Los comentarios reales. ¿De quién? Inca Garcilaso de la Vega. Muy bien, Vega. Los hermanos Ayar. Suma y narración de los incas. Juan de Betanzos. Muy bien, gracias muchachón. Pasé el Tahuantinsuyo nomás. Gracias. Ahora sí, vamos. Manco Cápac y Mama Ocllo, adivina. Profe, ¿cuál sería en el origen mitológico, cuál sería la teoría más acertada? Según María Rostorovsky,
como también netamente, pues en este caso, los historiadores como Waldemar de Espinosa, es los hermanos Sayer. Porque Manco Cápac y Mamaocllo ya es algo sobrenatural, algo muy surreal ya. En cambio de los hermanos Sayer es un poco más creíble, eso es lo que menciona María Rostorovsky. Y netamente, pues, Manco Cápac y Mamaocllo salieron de la laguna del Titi. Ustedes son, muy bien. Ahora sí. Yo soy Titi, ¿ustedes? Seguro hoy, vamos por ahí. Profe, ellos salieron de la laguna del Titicaca. Para los bolivianos, con estilo, Titijaja. Ya, ahí es. Profe, en este caso, ellos salieron de esa laguna creados por el Taita Inti. Taita Inti. Profe, y este Taita Inti les había dado un cetro de oro, ¿sí o no? Y ese cetro debería ser incrustado en un lugar fértil. Y ahí ellos deberían civilizar a toda esa población. Ese es Manco Cápac y Mamaocllo. Pero, profe, la de los hermanos Sayer, ellos básicamente han sido creados también por el Taita Inti. Pero en este sentido, ellos salen de una pacarina. ¿Cómo se va? Tambu, tojo, no, tambu, tojo. Profe, entonces, cuando hablamos de esa pacarina, ellos salieron de esa pacarina. Eran 4 hermanos. Ayar Manco, Ayaruchu, Ayarcachi y Ayarauca. Profesor, y cada uno de ellos tiene una cualidad distinta. Por ejemplo, Ayarmanco, el más sabio. Profesor, Ayaruchu. Habla. No, el Ayaruchu no es el más fuerte. Ayarcachi es el más fuerte. Ayaruchu es el más soberbio, el soberbio. Se cree la gran cosa. Profesor, y Ayarauca, el más noble, sencillo. Profesor, entonces, en ese sentido, estos 4 hermanos, para que no se peleen, Taita Inti pensó en ellos y los creó a cada uno con sus mujeres. Ya, va acá. Y en este caso, muchachos, ellos tenían la obligación de buscar tierras fértiles y empezar a civilizar a esa población. Profesor, los 4 hermanos emprenden la caminata buscando las tierras fértiles. Y en este sentido, muchachos, estos 4 hermanos empezaron netamente pues a cansarse y decidieron descansar. Mierda, y cuando descansaron, el más fuerte, ¿quién era? Ayarcachi. Y Ayarcachi, como era el más fuerte, decide pues no le gustaba el sol y sabía iba a descansar a una cueva. Y sus hermanos le tenían envidia porque era el más fuerte. Imagínate. Y pues en ese sentido se queda dormido en la cueva y profesor, lo encerraron con una piedra gigante. ¡Frag! Y netamente pues Ayarcachi como estaba y cuando despertó, se sintió desesperado porque no vio la luz. Y cuando no vio la luz se dio cuenta que estaba encerrado, pues Ayarcachi empezó a gritar. ¡Ah! Imagínate, más o menos como tu profe. ¡Ah! ¡Ah! No. La garganta. Y en ese sentido, Ayarcachi cuando gritaba, muchachos, la tierra empezaba a temblar. Empezaron los movimientos telúricos. Miers, profesor. Y en ese sentido, muchachos, los 4 hermanos, al sentir este temblor, sintieron miedo y se retiraron, abandonaron a Ayarcachi. Imagínate. Profesor, solo quedaban 3 hermanos, miers, y empezaron netamente, pues, a caminar. Y llegaron a un cerro y muy importante donde adoraban a un dios llamado Guanacaure. Profesor, ¿y quién era el más soberbio? Ayaruchu. Y Ayaruchu le reta. Y cuando vieron que la gente adoraba netamente a Guanacaure, Ayaruchu, el más soberbio, dice, ¿por qué adoran a ese dios? Su verdadero dios es el padre, mi padre, el Taita Inti. Deberían adorarme a mí porque yo represento al Taita Inti. Y entonces Guanacaure, que era una estatuilla de piedra, se convierte en humano y le dice, grave error por haberme retado. Y te voy a demostrar que soy poderoso al igual que tu padre, el Taita Inti.
te voy a convertir en piedra. Y lo convirtió en piedra, imagínate. Y mientras se iba convirtiendo en piedra, este personaje les dice a sus hermanos, hermanos, he fallado, pero ustedes deben de continuar con el viaje. Y en este sentido deben de adorar y recordarme cuando hayan buscado o hayan encontrado ese lugar fértil y se convierte en piedra. Y es por eso que en el incanato tuvieron una fiesta en adoración a Ayarucho. Se llamaba la fiesta del Guarachico. Sí, netamente esa fiesta es en honor también ¿al quién? Al Ayarucho. Qué bacán, profesor. Y en ese sentido, muchachos, solo quedaban dos, Ayarmanco y Ayarauca. Pero Ayarauca, de tanto caminar, no pudo más y se convirtió en ave. Y se fue volando, mierda. Mariposa, no hoy, mierda. Como el profe habla bien hoy. Profe, en ese sentido, tenemos que entender pues que gracias a eso, mira, que gracias a eso pues, ese netamente pues solo quedó ¿quién? Ayarmanco. Y Ayarmanco, ganadazo porque se quedó con las 4 mujeres. Ganadazo. Ahí es, ¿no? Y en este sentido Ayarmanco encontró netamente pues la tierra fértil en el valle de en el valle de la Camama. Y es en ese valle de la Camama donde se va a formar un poderoso estado incaico. Bacán. Y Ayarmanco se cambia de nombre a Manco Cápac. Manco Cápac. Y de esa manera se dio el origen mitológico de los incas. Rapidito, profe, tenemos que hablar de lo que viene a ser en este caso su origen científico. Profe, tenemos dos, ¿sí o no, muchachos? Obis, el tradicional y el famoso moderno. Profe, el tradicional te dice que netamente la cultura tiahuanaco dio origen netamente ¿a quién? A los incas. Profesor, ¿y por qué los tiahuanaco? Porque recuerdas que en el intermedio tardío había o existían netamente los reinos aymara, los lupacas, los oras, ¿no? En este caso, esos reinos aymara dieron origen netamente pues a esta cultura llamada inca. Bacán. Y esta teoría tradicional, ¿quién lo plantea? Perfecto, es Waldemar de Espinosa, el historiador Waldemar de Espinosa. Profe, ¿y el moderno? El moderno te dice que los Wari dieron origen a los incas. Cuando los Wari se desintegran, básicamente las cabeceras de región buscan su propia autonomía y crean su propia cultura. Cabeceras de región de Wari en Cusco, Piquillacta, Espíritu Pampa y Vilcabamba. Son gracias a esas cabeceras de región que dieron origen netamente a los incas. Entonces, ¿quién plantea el origen moderno? Luis Guillermo Lumbreras. Ahí está. Y de esa manera estamos viendo su origen. Recuerda algo sumamente importante, chiquilín. Ahora vamos a ver de lo que viene a ser sus dinastías. Chicos, ¿cuántas dinastías tuvo? Muy bien. Tuvo 2. El famoso Urim y Hanan. Ahí está, el Hanan, ¿no? Profesor, Urim, ¿arriba o abajo? Abajo, Hanan. Arriba, dale, profesor. Urim, si, yo, maca. Empieza. Madre manco capac, si de sinchizoca, yo que yupanqui, madre Oy, mierda, ¿están atentos o no? Urin, si, yo, maca. Madre manco capac, si de sinchizoca, yo que yupanqui, madre maita capac, capac yupanqui.
Ahí está. Manco Cápac, iniciador, fundador del Estado incaico. Estado porque todavía no es imperio. Profesor Manco Cápac, iniciador del Estado incaico. Por ahí había una pregunta en el examen de la San Marcos. Y decía, ¿quién dio el inicio del imperio de los incas? El imperio es Pachacútec. Pero netamente algunos docentes dijeron que pues era Manco Cápac. Manco Cápac no, Manco Cápac es del Estado incaico, del Estado, porque todavía no es un imperio. Imperio es a partir del gobierno de Pachacútec. Cuidado, ¿eh? Manco Cápac. Dale, Sinchi Roca. Yoje. Yoke Yupan. Obis. Yupanqui. Maita. Cápac. Dale, Cápac. Yupa. Ahí está. Añaña, sabías algo ahí. Vamos. Profe, muy bien. Los incas de Lurín son incas mitológicos o también llamados incas confederados. Mira, incas de Lurín, incas mitológicos o incas confederados. ¿Está claro? Vaca. Hanan. En el Hanan tenemos otra memotecnia, Inyawi. Ay, perdón. Está mi mano virgen también. Inyawi. Inyawi Patuway. Inyawi Patuway. ¿Ya? Vamos por ahí. Profesor Inyawi Patuway. ¿Quién inicia con la guerra con los chancas? Muy bien. Inca Roca. Profesor Yaguar. Miedoso, ¿sí o no? Como ustedes comprenderán. Huaca. Huira. Otro miedoso, concha le vale. Huira cocha. Dale. Luego viene Pacha. Ahí está. Pachacútec. Tupac. Ahí está. Tupac Yupanqui. Huayna Cápac. Muy bien, rapidito. Mira por acá. Profe, lo que nosotros tenemos que entender que ¿por qué lo has hecho Patuway de otro color? Porque solo eso va a venir en tu examen de admisión. ¿Está claro? Muy bien. Mira, Patuway. Pachacútec. Pachacútec, cuando derrotó a los chancas, este personaje creó el famoso Tabón. Muy bien. ¿Cuántos suyos tenemos? 4. Profesor, ¿cuál es el más importante? Muy bien. Es el famoso Chinchay Suyo. Profesor, es el famosísimo Chinchay Suyo. Profesor, ¿cuál es el más chiquitito? Conti Suyo. Es el Contisuyo. No te vayas a olvidar. Profe, es el Contisuyo. Profe, ¿cuál es el más grandotote? Es el famoso Collasuyo. ¿Collasuyo? Muy bien. Profe, ¿y cuál es el menos poblado? Muy bien. Es el Antisuyo. A la mierda, bacana. Es el menos poblado. Muy bien. Los 4 suyo. Empezamos. Chinchay Suyo. Muy bien. Cuando hablamos del Chinchay Suyo, el más poblado y el más importante. ¿Por qué es el más poblado y el más importante? Perfecto. Tiene mayor riqueza agrícola. Chinchay Suyo es el más poblado porque tiene mayor riqueza agrícola. Tiene costa y sierra. Vaca. Profesor, ¿cuál es el menos poblado? Antisuyo. ¿Por qué es el menos poblado? Porque es la ceja de la selva. Y en este sentido es un lugar de difícil acceso geográfico. Una geografía muy accidentado. Muy bien. Y si nosotros hablamos, escuchen bien, si nosotros hablamos del Antisuyo, tenemos que entender pues que los incas, cuando llegan a la parte de la selva, no se quieren extender porque hasta para los mismos incas fue una difícil geografía. Por ello es que los incas no
sometieron de todo a los chachapoyas, sino aparte de los chachapoyas. Y esa partecita de los chachapoyas se convirtió en un pueblo mitimaes llamado Cañaris. Llamado los Cañaris. Bacán, profesor. ¿Y cuál es el lugar más chiquitito? Conti suyo. Bacán, profesor. ¿Cuál es el más hatun susu? Ahí está, el famoso Coya suyo. Bacán. Profe, ahí está. Chévere. Ahí estamos viendo netamente el famosísimo Coya suyo. Muy bien, si te pregunto, te hago la siguiente pregunta. ¿Dónde se ubica Ayacucho? ¿Ayacucho está por acá? Hoy, mierda, mira, hoy, mira. ¿Cómo que zapatito roto? Ayacucho se encuentra en el Chinchaysuyo. Ayacucho se encuentra en el Chinchaysuyo. Profesor, si te hago la siguiente pregunta, profe, lo que viene a ser el Chinchaysuyo, muchachos, dentro de ello está Ayacucho, Vilcas, Huamán. Ahora, si te pregunto, Moquegua, Arequipa, eso sí es el Conti suyo. No te vayas a olvidar que abarca hasta Tacna. Profesor, ahí está, Conti suyo. Profesor, el altiplano. Es el Coya suyo. Profesor, Vilcabamba. Muy bien, Vilcabamba es antisuyo porque es ceja de selva. Cuidado, Vilcabamba es ceja de selva. Antisuyo. Muy bien, rápido, profe. Entonces tenemos netamente los famosísimos cuatro suyos. Ahora, no te vayas a olvidar que dentro del Chinchaysuyo tenemos un dios muy importante para la costa. Pachacamac. No te olvides que para la costa del Chinchaysuyo hay un dios muy importante llamado Pachacamac, o también llamado dios de Pachacamilla, dios de los temblores, hoy en día conocido Señor de los Milagros. Muy bien, esta es netamente los cuatro suyos que habría creado nuestro Pachacútec. Pachacútec, transformador de la tierra. En este sentido dio una mejor administración a lo que viene a ser el incanato. Es por ello que Pachacútec, en este sentido, Pachacútec es el transformador de la tierra. Es considerado como el emperador, el creador del famoso imperio. Bacán. Carlo Magno lo dice, ¿no? Es María Rostro que se pasó con eso. ¿Cómo me va a decir Carlo Magno? ¿Por qué a Carlo Magno no le han dicho Pachacútec andino? Mierda. Profesor, entonces, en este sentido, tenemos a nuestro gran Pachacútec, transformador de la tierra. Con Pachacútec se van a dar las grandes edificaciones. Por ejemplo, profesor, Machu, maravilla del mundo, Sacsay, Huamán, Oyan, Taitambo, dale, Moray, Pisaj, profesor, y netamente la que probablemente pueda ser la nueva maravilla del mundo. Juan. ¿Cómo? Hablen. Sacsayhuamán, ya iba a hablar de Sacsayhuamán. Cerro Acuchimay. Es Choquequirao. Choquequirao. Para llegar a Choquequirao tienes que ir netamente 3 días de caminata, pero si tienes plata obviamente lo puedes hacer a caballo, ¿no? Lo puedes hacer a caballo. Netamente, pues ahí vas a montar, vas a cabalgar en tu caballo. Ya, bueno, si no sabes cabalgar el caballo, ya te cabalgará a ti. Pues. Muy bien. Entonces, profesor, ¿hay acceso a Choquequirao? No, igual que Machu Picchu, anteriormente no había acceso. No era caminando, y a Choquequirao es lo mismo, no hay acceso. No hay acceso. ¿Ya?
Choquequirao, claro, Choquequirao está intacto, o sea, está incluso mejor que Machu Picchu, mejor conservado que Machu Picchu. ¿Ya? Y incluso ahí tienes netamente pequeñas cabañas como hospedaje que son de chévere, chévere. ¿Ya? Entonces, es una aventura, ¿no? ¿Dónde es? En Cusco te estoy diciendo, ¿dónde? Profe, habla. En este sentido también tenemos la construcción de Vilcas Woman, no te vayas a olvidar. Entonces, este personaje también construye el famosísimo Jori Cancha. ¿Ya, chicos? Muy bien. Dale, Tupac. A la muerte de Pachacútec lo va a suceder su hijo, de origen chinchano, Tupac Yupanqui. Como era Tupac Yupanqui es un inca, navegante. Por lo tanto, Tupac Yupanqui llegó a la poli. ¿Quién afirmó esa teoría? Thor Heyerdahl. Expedición. Gobierno. Bustamante y Ribeiro. Muy bien, bacán, profesor. Estamos hablando del inca navegante, Tupac Yupanqui. Bacán, profesor. Bacán. Y recuerda que Tupac Yupanqui, pues en este sentido es quien va a dar más valor y sentido a lo que viene a ser el quechua. Porque los incas que hablan aymara. Los incas hablan aymara. Pero la población que tiene que hablar quechua. Y por eso es que el quechua tiene muchas variedades dialectales, porque cuando se oficializa el quechua, todos empiezan a hablar a su forma y a su manera. Y el quechua en la actualidad tiene 24 variedades dialectales el quechua. Sureño, costeño, chanca, huanca, cusqueño, etcétera. ¿Ya? Y recuerde que el quechua surge netamente en Chincha, en la costa. ¿Ya? Eso es lo que nos va a decir pues Tupac Yupanqui, ¿no? Su mamá era quechua hablante, por eso él va a dar ese valor sentimental al quechua. Por eso todos tienen que hablar quechua. Ustedes ni mierdas, ¿qué van a hablar quechua, mierda? Para hablar tonterías nomás son buenos. Tupac Yupanqui. Profesor, Huayna. Y cuando hablamos de Huayna Cápac, tenemos que entender que con este personaje el incanato llevó a su máxima expansión, tanto por el norte como por el sur. ¿Está claro? Bacán. Muy bien. ¿Quién inicia el imperio? Pachacútec. Vamos. ¿Con quién se va a dar su máximo apogeo? Tupac Yupanqui. Máxima expansión. Huayna Cápac. Y cuando Huayna Cápac estaba por el Ecuador, mierda, le llegó noticia. Mierda, llegó noticia todo netamente. Ahí estaban los chasquis. No. ¿Quiénes eran los Magalis Tebes? Tucuiricuy. Es Tucuiricuy. Huayna Taita, Huayna Cápac. No sabes. No me vas a entender. No me van. No me van a entender. No dicen que son mestizos puros, tremendos serranos. No te cuento entonces, ya vamos por acá. Este personaje, muchachos, netamente pues se va a llegar a enterar de la existencia de los hombres blancos. Los hombres blancos que habían llegado ¿a dónde? A Panamá. Mierda, altazos más o menos como tu profe, medio rubios, ojos azules. Ya bacán, profe. Entonces, en ese sentido, muchachos, tenemos que entender pues que Huayna Cápac es el primer inca en enterarse de la existencia de los hombres blancos. ¿Y los hombres blancos a dónde llegaban? A Panamá. Ya se estaba dando la invasión a tierra firme. Por lo tanto, si te preguntan preguntas un poco más complicadas y subidas de nivel, te dirían, cuando Huayna Cápac tiene el gobierno en el Tahuantinsuyo, ¿cuál es el contexto europeo por el cual se está atravesando? Habla. Profesor, en este sentido se está dando la famosísima... No te lo digo. Caída. La mierda soy. Caída de la Edad Media. La caída de Constantinopla, Roma de Oriente. Eso. Y por eso se da la búsqueda de nuevas rutas comerciales.
Y es por ello que netamente se dan los viajes de Cristóbal Colón. En este sentido, pues cuando Colón llega a lo que viene a ser Venezuela, Panamá, Costa Rica, Cuba, esos territorios ya era descubierto por Cristóbal Colón hoy, Colón. Profe, y en este sentido, chicos, por ello es que se va a firmar la capitulación de Burgos, la invasión a tierra firme. Y cuando netamente los españoles llegaron a Panamá, Huayna Cápac ya pues estaba netamente gobernando con su máxima expansión, militarmente estaba gobernando. Y en ese sentido llegó la noticia, Taita Huayna Cápac, por norte Taita, hombres blancos, gringos, Taita, le va a decir. Entonces Huayna Cápac recibió la noticia, pero recibió la noticia más salada hoy, con la enfermedad, con Yapa. Y se enfermó de la famosa viruela. Por lo tanto, es el primer inca en enfermarse de una enfermedad española. Concha le vale. Y Huayna Cápac, en este sentido, muchachos, cuando se llega a enterar, también llega a enfermarse. Él, está postrado en cama nomás ya. Imagínate, ahí está postrado en cama. Y como está postrado en cama, él ya tiene que nombrar a su sucesor. La palabra que nombró, Ninan Cuyuchi. Profesor, Ninan Cuyuchi debería ser heredero. Y cuando Ninan Cuyuchi se enteró que ya iba a ser nuevo inca, corre donde su padre y lo abraza. Y este perro se contagia. Gravísimo error de Ninan Cuyuchi no haberse puesto el Mascay Pacha. Y cuando Ninan Cuyuchi no se puso el Mascay Pacha, también guananao, manca, praj. Nuestro Tahuantinsuyo, muchachos. Profesor. Se divide en dos, norte y sur. Y cuando nuestro Tahuantinsuyo se divide en dos, en norte y sur, profesor, empieza la famosa década. Los del sur, al enterarse de la muerte de netamente Huayna Cápac y Ninan Cuyuchi, nombraron al sucesor llamado Atahualpa. Nombraron a Atahualpa o también llamado Atabalipa. Profesor, y cuando lo nombraron a Atahualpa, profesor, las familias del norte dijeron, ¿cómo va a gobernar uno del sur? Tiene que gobernar uno del Hanan, Y en ese sentido, dieron netamente a... No, es al revés, soy infeliz. A Huáscar, y en este caso, Atabalipa, Hualpa. ¿Ya? Quería ver si estabas atento, nada, tú callado nomás. No refutas. Muy bien. Recuerda algo sumamente importante. Por el norte gobiernan las mujeres llamadas cacicas. Y estas cacicas tenían un apego ¿por quién? Por Atahualpa. Tenían un apego. Y por ello es que ellas deciden netamente dar o coronar a Atahualpa. ¿Ya? Y Huáscar era coronado por las familias del sur. ¿Qué empezó? Las famosas guerras. Muy bien. Empezó las famosas guerras civiles. Y cuando se daban las guerras civiles, ¿qué es lo que pasaba, muchachos? Cuando ya aparecían las guerras civiles, ya se estaba dando básicamente de la creación de la famosa empresa llamada Levante. Los famosos profesores sucios de la conquista. Bacán. Entonces, en este sentido tenemos que entender algo sumamente importante, muchachos. Profe, ¿quién debería haber asumido el trono? Atahualpa. Pero en este sentido, muchachos, los que hicieron las familias del sur tener el control. Los del sur querían tener el control político y administrativo. Por eso nombraron netamente a Huáscar. Pero el que debería haber gobernado es Atahualpa, porque Atahualpa
estaba en el norte. Es ecuatoriano, él es ecuatoriano. Bacán, profesor. Y de esa manera, muchachos, empezó las famosas guerras civiles. Concha le va, León. Y de esa manera, pues, nosotros podemos entender que se va a dar nuestra decadencia del Tahuantinsuyo, y a partir de ello, eso fue aprovechado por los españoles. Pues, hombres, joder, que la clase próxima se va a volver más interesante. Mira por acá. Entonces, es básicamente la decadencia. Rapidito, chicos, tenemos que acabar. En este sentido, dale con su eco rococó. Economía. Si hablamos de su economía, habla, profesor, trabajaron la famosa agricultura. Chicos, recuerda algo sumamente importante. Cuando trabaja en la agricultura, recuerda que los incas es la tercera síntesis cultural. Y como es la tercera síntesis cultural, estos incas van a trabajar lo que anteriormente ya se había trabajado. Como por ejemplo, andenes. ¿Qué más? Chacras hundidas. Huachaques. Chacras elevadas. Los guaruarus, o también llamado camellones. Profesor bacán. Ahora escucha. ¿Esto es tecnología hidráulica o tecnología agrícola? Agrícola. Pero también trabajaron tecnología hidráulica, canales subterráneos. Habla. Las famosas napas freáticas, ¿sí o no? Sí, napas freáticas. Trabajaron las napas freáticas. Profesor, ¿qué más? Profesor, las famosas jochas. Las cochas o jochas. Profesor, netamente ellos también tienen represas. Profesor, en este sentido los incas trabajaron el mejor sistema de netamente agricultura, con tecnología agrícola y tecnología hidráulica. Pero los incas también hacen el control. Habla, control vertical de pisos de pisos ecológicos. ¿Está claro? De pisos ecológicos. ¿Quién hace el estudio de esto? John Murra. Entonces, los incas también hacen el control vertical de los pisos ecológicos. Recuerda, profe, ellos intensifican el trueque. Pero el trueque lo intensifican en un mercado, en una feria. Ellos ya tenían ferias dominicales, llamados, claro, San Juan Mieros. Las ferias se llaman catus. Ellos donde intercambiaban los productos. Bacán. Las ferias se llamaban catus. Bacán, profesor. Recuerda algo sumamente importante. Profe, los incas lo que van a desarrollar es andenes en forma circular. La pregunta es, ¿por qué los incas realizaron andenes en forma circular? Profe, los incas realizan andenes en forma circular para la experimentación. Muy bien. La experimentación agrícola. Profe, ¿y por qué los incas experimentaban? Para mejorar lo que viene a ser el tema del cultivo. Profe, los incas sabían básicamente a qué altitudes tenían que cosechar o sembrar cada producto. La papa, la quinoa, el oyuco, todo, muchachos. Estos personajes ya sabían a qué piso ecológico podían cultivar. Y por eso netamente empiezan a hacer andenes en forma circular y son profundos. Esos andenes van desde los 2.700 a los 4.000 metros de altura, o sea, de altitud, pues. Profesor, los que han podido viajar a Cusco han podido notar que ese lugar se va a llamar Moray. Y en Moray se realiza la experimentación agrícola. Profundazos son, muchachos, grandotes son. Entonces, eso es lo que ellos realizan, experimentación agrícola. Profesor, también tuvieron ganadería. Y cuando hablamos de la ganadería, habla. Profesor, en este sentido, si hablamos de la ganadería, estos personajes trabajan lo que viene a ser la domesticación de llamas y alpacas. Pero ellos cazan vicuña. ¿Para qué cazaban vicuña? Para la textilería. O sea, la lana de la vicuña es más fina.
netamente es más fina. ¿Ustedes qué van a ponerse eso? Nada. Eso solo era para los incas, ¿no? Profesor, el famoso cumbi. Bacán. Entonces, ganadería, domesticación de llamas y alpacas. Pero también domesticaron al mejor amigo del hombre. También Freddy Ramos. Cuy, ay, cuy. Bacán, profesor. En ese sentido, muchachos, ellos empiezan a domesticar lo que viene a ser la ganadería. ¿Qué más? Chicos, ahora sí. Cuando hablamos netamente de estos incas, ellos netamente practican algo sumamente importante. ¿Qué cosa practican? Ya hemos dicho, trueque, las famosas ferias, catus. Muy bien, el sistema de rotación. Profe, cuando hablamos del sistema de rotación, quiere decir que los incas producen una tierra por un determinado tiempo. Luego lo hacen descansar. Porque si tú produces, la tierra se vuelve infértil. Eso es lo que nunca aprendió Europa, pero América ya lo sabía gracias a los incas. ¿Por qué crees que decae el feudalismo? Por la sobreexplotación de la tierra. Bacán, profesor. Y ellos practicaron el sistema de rotación. Muy bien, chicos. Vamos, ¿cómo es su sistema de trabajo, chicos? De trabajo. El sistema de trabajo, facilito, pues, profe, eso es pichizazo. Aini, Minca, la famosa Mita y la famosa Chunca. Obis, bacán. Rapidito, profe, Aini, ayuda entre el IU, entre las familias. Si tú me ayudas, yo te ayudo. De ahí surge el famoso compadrazgo, los compadres y comadres. Antes no se celebraba carnavales. Antes se celebraba compadre, comadre, tráigame más cerveza. De ahí viene la música. Moray es el centro o lugar arqueológico donde se realizaba la experimentación agrícola. Entonces, vamos, profe, entonces, Aini, tú me ayudas, yo te ayudo. Tú me das, yo te doy. Minca, habla, trabajo colectivo a favor del pueblo. Es como tú ex del pueblo para el pueblo. Muy bien, Mita, trabajo obligatorio por turnos para el Estado. Chunca, trabajos de emergencia. Si te hago la siguiente pregunta, chicos, escucha bien. Vamos. Recuerden que netamente nosotros tenemos los famosos colcas. Colcas sirven para el almacenamiento de los excedentes económicos, para almacenar productos. Ya. Las colcas se construían mediante Aini, Minca, Mita o Chunca. Mita. Profe, las colcas servían ¿para qué? Para alimentar a un pueblo que más lo necesitaba. ¿Era para uno o para todos? Para todos. Por lo tanto, ¿quién es para todos? Minca. Minca, del pueblo para el pueblo. Tambos, posada de los chasquis. ¿Y los chasquis para quién trabajan? Para el Estado. Por lo tanto, los tambos son construidos mediante Mita. Así te va a venir, infeliz. Vamos por ahí. Ya. Vamos, repito. Sistema de economía. Sistema económico. Sistemas económicos o principios económicos. Dale. Principios económicos. La reciprocidad y la redistribución. Vamos. Pero en la reciprocidad encontramos dos. Simétrico y asimétrico. Dale. Profe, simétrico y asimétrico. Dale. Profe, la reciprocidad. Simétrica, ¿cuándo es? Habla.
Reciprocidad simétrico. Profesor, es la ayuda mutua. Recíproco es cuando todos nos ayudamos. Profesor, simétrico, ayuda mutua. Dentro de ello vamos a encontrar a Aini. Aini y Minka. Dale. Asimétrico, trabajo desigual, pero todos trabajan, ¿sí o no? Claro, todos trabajan obligatoriamente por turnos. Y eso netamente vendría a ser la mitad. La redistribución. La redistribución es cuando el Inca va a empezar a repartir las tierras. Es la repartición de tierras. Repartición de tierras. Chicos, rapidito, mira. Es la repartición de tierras. Y si nosotros hablamos de la repartición de tierras, recuerda que el Inca es dueño de toditita las tierras. Profesor, netamente él te va a empezar a repartir las tierras. Pero las tierras se reparten a todos, sino ¿a quiénes? A los casados, solo a los casados. Profesor, ¿un soltero tenía derecho a tierra? No, hasta que tú formes su familia. Muy bien. Profesor, ¿y la repartición de tierras es igual o desigual? Desigual, no te olvides, desigual. Porque el Inca tiene las tierras más productivas y más extensas, al igual que netamente los sacerdotes. ¿Ya? Muy bien, esa es la redistribución. Dale por acá, profe, para poder terminar e irme. Organización social. Si hablamos de la organización social, dale por ahí. Profesor, en este sentido, si hablamos de la organización social, tenemos que hablar de algo sumamente importante, chiquitos. Profe, tenemos 3 tipos de organización social. La realeza, la nobleza y ustedes, pueblo. Ustedes, dale. La realeza lo conforma la famosa panaca real. Panaca real. ¿Y la panaca real quién lo conforma? El Inca. La coya es su esposa principal, la hermana del Inca. Cuidado, no es que sean jarjachas, es su tradición. Ahora, profe, básicamente pues el Inca puede tener muchas mujeres. Eso es cultura, imagínate. El Inca es un gobernante que puede tener muchas mujeres. Y profesor, si tiene muchas mujeres, habla. Profesor, en este sentido, si el Inca tiene muchas mujeres, también va a tener muchos hijos. ¿Cómo se van a llamar las esposas secundarias del Inca? Las famosas piwis. Piwis, sí, son las famosas piwis. O las famosas concubinas. Dale, profesor Inca, Coya, ¿qué más? Estamos viendo a Lauki. Y netamente lo que viene a ser la ñusta. No te vayas a olvidar. Básicamente eso viene a ser la famosa panaca real. La realeza, la nobleza. Tenemos 2. Profesor, tenemos 2 tipos de nobles. ¿Cuáles son esos tipos de nobles? Muy bien. Tenemos las de advenediza y netamente lo que viene a ser la recompensa. Muy bien. Por ejemplo, las de advenediza también son llamadas nobles de provinciales, o sea, los que gobiernan una provincia. Y las de recompensa son los militares. No te vayas a olvidar de eso, ¿está claro? Son los famosísimos militares que son recompensados por el Inca. El Inca recompensaba a aquel militar que hacía hazañas militares. La pregunta es, ¿con qué lo correspondía? Le correspondía con tierras y con las famosas mitahuarmis. Las mitahuarmis, o sea, con las cariñosas. Sí, muy bien, ahí es, ¿no? Vamos, el pueblo. Están los famosos quipucamayos. ¿Y los quipucamayos qué hacen? Elaboran los quipus. Son los que llevan el sistema contable. Dale, ¿qué más? Los chasquis. Chasquis, mensajeros del
Inca. ¿Qué más? Habla. Profesor, tenemos netamente lo que viene a ser en este sentido, pues. Ya, las mamaconas. ¿Quiénes son las mamaconas? Las mamaconas son las que enseñan a las mujeres en el Agyay Huas. Profesor, las mamaconas en este sentido son las personas quienes enseñan a las agyas. ¿Quiénes eran las agyas? Quipucamayo son los que llevan el sistema contable, los que elaboran el quipu. Ya. ¿Quiénes eran las agyas? Mujeres escogidas, pero estas mujeres, ¿cómo tienen que hacer? Piticlín, 0 kilómetros, no, ahí nada, ¿qué va a entrar ustedes? Por la hueva eso, ¿ya? Las aguias. Profesor, tenemos netamente, ¿quiénes? Profesor, piñas más abajo ya, infeliz. Profesor, a los mitimaes. Y los mitimaes, netamente en este sentido, son los pueblos flotantes, son los pueblos que van de un lugar a otro. Recuerda que estos mitimaes, hay dos tipos de mitimaes de recompensa y mitimaes de castigo. Las mitimaes de recompensa son aquellos que cuando el Inca dice, el pueblo de Soras que vaya a Ayacucho a cultivar papa, un ejemplo, y el pueblo de Soras llega a Ayacucho porque le hace caso al Inca. ¿Y el Inca cómo le recompensa? Con tierras, les da tierras. Qué bacán, profe, lo caso. ¿Y los mitimaes de castigo? Son los famosos pueblos rebeldes. ¿Y estos pueblos rebeldes qué hacen? Mierda, profesor Net. Por ejemplo, los cañaris eran un pueblo mitimaes que eran movidos de un lugar a otro. ¿Y dónde mayormente lo mandaban? Ayacucho. Por eso es que Ayacucho es un pueblo de puro mitimaes. Según Miriam Salas, Ayacucho es un pueblo de puro mitimaes. Por eso es que los ayacuchanos no estuvieron a favor de la independencia, señores. Por eso es que los ayacuchanos ayudaron en su gran mayoría a los españoles. Y eso vamos a verlo en el proceso de la independencia. Claro. Profe, esa es una nueva lectura que le hice de Miriam Salas. Bacán, profe, esos son los famosos mitimaes. Muy bien. Ahora sí, profe, ¿quiénes vienen? Por ejemplo, vienen los famosísimos, escúchame, profe, los que chambean para el Inca en el Palacio Real. ¿Llanas? Muy bien. ¿Cómo llanas? Llanaconas. Las llanaconas son la servidumbre de él y también los que cargan al Inca. Son los que cargan ¿a quién? Al Inca. Mierda, esos son los que cargan al Inca. ¿Y quiénes son el pueblo que cargaba al Inca? ¿Cómo se llama ese pueblo que cargaba al Inca? Son los famosísimos lucanas. Los lucanas. Los lucanas eran netamente formados especialmente para cargar al Inca. Mierda. Y también eran los que limpiaban. Y ellos eran los llanaconas, servidumbre del Inca. Recuerda que el Inca no puede tocar piso, mierda. ¿No? Imagínate. Ellos con sus Goodyear de oro están ahí, imagínate. Bacán, profesor. ¿Ya? Profesor, también tenemos netamente a los Hatun Runas, jefes de familias. Profe, también tenemos netamente a quienes, a las mitawarmis. Y las mitawarmis son las cariñosas. En este sentido, recuerda, estas mitawarmis tienen que ser estériles. ¿Y por qué las mitawarmis se dedicaban a hacer básicamente, pues, o dedicaban a prestar servicio sexual? Porque no podían tener hijos. Y recuerda que en el incanato, mientras más hijos tienes, más productivo tu tierra. ¿Te recuerdas que mientras tú tengas hijos, más vas a producir? Ya, profesor. Entonces, las mitawarmis, ya que no pueden tener hijo, ellas prestan servicio sexual. Ah, bacán, profesor, ¿no? Perfecto. Luego vienen los llanas, o también llamado piñas. Bacán, profesor. Los llanas o piñas, prisioneros de guerra. Con esto me despido. La organización
Organización política. Y si hablamos de la organización política, habla, tú eres troma, tú eres cráneo. Dime, profesor, máximo gobernante, el Zapa. Ya, pero el Zapa Inca, ¿gobierna solo? No, gobierna al lado de su hijo que es admitido. Ah, el Auqui. Pregunta del CEPRE pasado, porque el Inca no gobierna solo. El Inca tiene que gobernar con su hijo al costado para que le enseñe más de estrategias militares. Ah, el Auqui. Ah, bacán. Profe, los que gobiernan en los suyos. Tahuantinsuyo, Camachic. Son los que gobiernan en él, en los suyos, Camachic. Pero tienen otro nombre, Suyuyuj Apu. Suyuyuj Apu. O también llamados Apucunas. Apucunas. Profesor, vienen los que gobiernan, los guamanis. ¿Y los guamanis qué son? Provincias, muy bien. ¿Quiénes son esos gobernantes de provincias? Tocrico, Tucuirico y no, Tocrico, o también llamado Apunchic. Muy bien, son los que gobiernan en las provincias. Vamos, profesor, también tenemos netamente lo que viene a ser el famoso enseñador de los varones. Profesor es el Amauta, el famoso Yachachig, que enseña a los varones. ¿Qué les enseña? Estrategias militares. Ah, qué bacán. Amauta, él les enseña estrategias militares. Pero recuerda que la educación de los varones es elitista, solo hijos de nobles, no hijos del pueblo. ¿Los hijos del pueblo a qué se dedican? Agricultura, a ganadería. Bacán, profesor. Dale por ahí, profesor. Netamente vamos a ver lo que viene a ser en este sentido algo sumamente importante, profe. El Magali TV andino. Ah, el Tucuy. El que le ampalló a Cueva Pesiono. Ese mierda, todo lo caga hoy. Sí, mierda. Ganas de decirle pinche puto cabrón a ese hoy. Profe, este Tucuiricuy es el Magali TV andino. Profesor, es el que te dice, ampay, mierda, he encontrado, cuidado, mientas, mierda. Después no te niegues. Ahí está, ese. Profesor, este es el Tucuiricuy. Pero el Tucuiricuy, recuerda que cumple dos funciones. Profesor, es de juez y de casamentero. Cuando es casamentero, ¿cómo se le llama? Huarmicoco. Y cuando es netamente juez, es Taripa Camayo. Y por último viene el famosísimo Curaca. Y Curaca es el intermediario entre el pueblo y el Inca. Muy bien, es entre el pueblo y el Inca. Muy bien, chicos, rapidito. Profe, ¿cómo era su textilería? Profesor, tiene dos tipos de textilería. La famosa vasca y cumbi. Y cuando hablamos de la vasca, para ustedes, pueblo, cumbi para el Inca. Por lo tanto, este cumbi estaba hecho de lana de vicuña. Y recuerda que la ropa del Inca solo lo toca manos vírgenes, piticlín, 0 kilómetros. Si ustedes lo tocan, mío, se quema seguro esa ropa, ¿ya? Vamos, profe. Entonces, ellos también desarrollaron el sistema de los quipus. Quipus, sistemas contables. Muy bien. Rapidito, cerámica. Fueron polícromos. Profesor, cerámica, tienen dos tipos de cerámica. Profesor, tienen el aríbalo. Pero recuerda que la cerámica de los incas es utilitaria. Solo tiene una cerámica ceremonial llamada quero. Profesor, netamente el quero es ceremonial, el único. El aríbalo, profesor, el quilque. Profesor, netamente tenemos pues ese tipo de cerámicas. Ya, chicos, ¿cómo era su cosmovisión? Su cosmovisión está ubicado en tres partes. Hanan Pacha, Caipacha y Ucupacha. Dime lo siguiente, profe.
Todos, Hanan, Kai, Ucupacha. Hanan representa a los gobernantes. Kai, pueblo. Uku, a los muertos. Te digo lo siguiente. ¿En dónde se da el origen de los incas? No, es en el Uku. ¿Por qué? Porque ¿quién sale debajo de la tierra? Manco Cápac y Mamaocllo. ¿Y los hermanos? Ayer. Ahí está, Ucupacha. Por lo tanto, ¿dónde se da el origen de los incas? Ucupacha. Muy bien. Educación. Con esto me despido. ¿Cómo era la educación de los incas? Clasistas y elitistas. Tenemos dos tipos de educación. Yachay. Yachayhuasi. Educación para los nobles, varones. Agyayhuasi. ¿Qué aprendían las mujeres? A tejer y hacer la chicha. ¿Cuál? ¿Cusco? Claro, ya. En este sentido me estarás hablando de Machu Picchu, hijo. Machu Picchu se va a descubrir en el gobierno de Augusto B. Nandino Leguía, su primer gobierno. ¿Quién lo va a descubrir? Hiram Bingham, ¿ya, muchachos? Muy bien, ¿y cómo decae el Tahuantinsuyo, muchachos? Por las famosísimas guerras civiles y la invasión española. Conmigo hasta la próxima.